este video voy a mostrarles una olla que les puede servir para prácticamente todos sus platos. Adicionalmente voy a hacer dos recetas con pasta en donde solo tienes que limpiar una olla al final del día. Voy a hacer dos platos de pasta. Uno es una pasta con tomate y el otro es una pasta con champiñones. Adicionalmente, la pasta no tienes que partirla ni estar bajándola porque te cabe toda dentro de la misma olla. Lo bueno de esta olla también es que te sirve para cocinar vegetales como las mazorcas y no tienes que partirlas, y también los espárragos. Todos te caben enteros porque es una olla que es ovalada. Estas son unas recetas deliciosas y muy nutritivas. Veganas, son muy fáciles de hacer, que todo lo tienes que hacer en una sola olla y luego no tienes que limpiar adicionalmente ningún otro utensilio de cocina, lo cual es buenísimo. Voy a dejarte la información de la olla abajo en el cuadro de descripción por si la quieres conseguir. Si tienes Amazon o Amazon Prime, te llega en 2 días. Y por último, puedes ver mi serie gratuita abajo en el cuadro de descripción, donde vas a aprender 3 cosas que puedes hacer hoy para estar más organizado para mañana. Así que no te lo pierdas. Bueno, y esta es la olla de la que te hablo. Es una olla ovalada, así que puedes poner tu pasta, puedes poner mazorcas, puedes poner los espárragos. Tiene una boquilla por donde sale el agua. La tapa es transparente y con eso puedes ver lo que estás cocinando dentro de la olla. Y adicionalmente la puedes meter al horno. Bueno, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es una pasta cremosa con champiñones. Te va a encantar. Y podría parecer una combinación poco usual, pero cada ingrediente funciona increíblemente bien uno con el otro, llenando esta receta de sabor. Vamos a comenzar picando 2 cebollas rojas en cuadritos y 6 dientes de ajo en cuadritos también. Luego vamos a preparar varios tipos de champiñones y los vamos a cortar en rodajas delgadas. Los champiñones ostras los puedes rasgar con tu mano. Estos champiñones adquieren una textura como si fuera carne cuando se cocinan. Son muy interesantes de utilizar, por si no los has probado aún, te los recomiendo. Pero si no los tienes, cualquier tipo de champiñón funcionará bien para esta receta. Finalmente también voy a picar unos tomates secos, aproximadamente 1/4 de taza de tomates secos en aceite. También preparo los 2 sobres de caldo de vegetales y la lata de leche de coco. Busca también 4 tazas de pasta tornillo y una cucharadita de paprika. Ponemos la estufa a fuego medio y añadimos 2 cucharadas de aceite vegetal. En este caso yo usé el aceite de coco. Y cuando esté caliente adicionas la cebolla y el ajo y los sofríes hasta que estén transparentes y suaves. Puedes adicionar una pizca de agua para hacer un deglaze y que no se quemen. Luego adicionamos los champiñones y los sofreímos un poco hasta que cambien de color y estén suaves. Agregamos también los tomates secos en aceite y también los 2 sobres de caldo de vegetales y las 2 tazas de agua caliente. Luego adicionamos una lata de leche de coco
y 4 tazas de pasta tornillo o fusilli. Añadimos también una cucharadita de paprika y 2 de salsa soya y condimentamos al gusto con pimienta. Luego tapamos la olla y aproximadamente 15 minutos después, cuando la pasta esté al dente, la podemos servir y disfrutar. Así que sírvela en unos tazones grandes y prepárate para chuparte los dedos, pues es deliciosa. Para la segunda receta vamos a hacer una receta clásica con salsa de tomate. Cuando la he servido les ha encantado a todos. Los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta son 2 cebollas blancas que vamos a picar en cuadritos, 4 dientes de ajo, vamos a usar 2 tazas de tomates cherry que recortamos en rodajas finas y 1/3 de taza de tomates secos que vienen en aceite, que cortamos en cuadritos también. Vamos a usar una lata de lentejas cocidas que enjuagamos y dejamos secar y 2 tazas de espinaca fresca. Y también prepara un sobre de pasta de espagueti. Luego calientas la estufa a fuego medio y adicionas 2 cucharadas de aceite vegetal. En este caso yo utilicé el aceite de coco. Cuando esté caliente adicionas las cebollas y los ajos y los sofríes hasta que estén transparentes. Puedes adicionar una pizca de agua para hacer un deglaze y que no se te quemen. Entonces luego añades los tomates cherry y los tomates secos. Adicionas también la taza de lentejas cocidas y luego el sobre de caldo de vegetales y la cucharadita de pimienta roja a tu gusto. Luego añadimos el tarro de salsa de tomate para pasta y aproximadamente 300 gramos de pasta espagueti, más 2 tazas de agua caliente. Luego tapamos la olla y calentamos la pasta durante aproximadamente 15 minutos hasta que la pasta esté al dente. Luego adicionamos las alcaparras, las aceitunas y la espinaca. Revolvemos un poco y cuando la espinaca esté suave, ya la pasta queda lista para servir. Es un plato que se puede hacer fácilmente, haciéndolo ideal para una noche de semana. Puedes servir 2 platos y congelar lo que te quede para usarlo otro día. Es un plato clásico y muy reconfortante. Espero que te hayan gustado estas recetas y las disfrutes con tu familia. Regálame tu comentario abajo y dime qué te parecieron. Puedes calentar mazorcas, las dejas hervir de 15 a 20 minutos y quedan listas para poderlas disfrutar. Y lo mejor es que no tienes que partirlas, pues te caben enteras dentro de la olla. Y puedes calentar espárragos sin necesidad de recortarlos. Añade 2 tazas con agua y caliéntalos durante 15 minutos. Luego escurre el agua usando la boquilla de la olla y listo, ya puedes servir. Y como puedes ver, esta olla te puede servir para hacer muchísimos platos. Estas recetas son excelentes. Me encantan precisamente para esos días en donde no quiero cocinar muchos platos. En este canal hablamos de organización y de productividad. Si te gustan estos temas, recuerda suscribirte al canal y hundir la campanita. Así YouTube te avisará cuando tenga un nuevo video. Toda la información sobre la olla la voy a dejar abajo en el cuadro de descripción por si quieren conseguirla. Y no te olvides de chequear mi serie gratuita, la encuentras abajo en la descripción del video. Allí podrás aprender 3 cosas que puedes hacer hoy para estar más organizada o para estar más organizado mañana. Así que no te lo pierdas. De nuevo, gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo video.